Buenas tardes. Damos muchas gracias al Señor Dios por esta hora. Vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, te damos las gracias por este momento. Te pido que el Espíritu Santo nos ayude, que sigue con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ahora yo te voy a leer un pedacito de la escritura de San Juan. Sí, la escritura de San Juan, antes de hablarnos de la salud. Aleluya. Bueno, te voy a leer el libro de San Juan, el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta, hasta 17. Es un pedacito muy lindo y te vas a gustar. Aleluya. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Sigo. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la extinguieron. Sigo. El versículo 6 dice, hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino de testigo para dar testimonio de la luz. Pero para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquel verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Aleluya. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El derecho de ser hijos de Dios, o el poder de ser hijos de Dios. Aleluya. Pero a cuantos lo recibieron, le dio el derecho o el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en el nombre, en su nombre, a los que creen en el nombre de Jesucristo que le dio, a los que creen en su nombre. Pero a cuantos lo recibieron, les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron en forma natural. Aleluya. Estos no nacieron en forma natural. Aleluya. Por voluntad humana, ni por deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Yo te voy a leer este pedacito otra vez, porque es tan lindo de conocer esto. Escuche. Dice, estos no nacieron en forma natural, por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Vamos a coger este pedacito desde el versículo 12. Dice, pero a cuantos lo recibieron,
les dio el derecho o el poder de ser hijos de Dios. Aleluya. Pero a cuantos lo recibieron, les dio el derecho o el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Tú crees en el nombre de Jesucristo? ¿Tú crees en el nombre de Jesucristo? ¿Tú crees en verdadera, en el nombre de Jesucristo? Entonces, tienes este poder, este derecho, dice la Biblia, pero a cuantos lo recibieron. Y si tú crees en su nombre, tú ya lo recibiste. Dice, versículo 12, pero a cuanto lo recibieron, les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. Mi vida, tú crees en el nombre de Jesucristo y ya tú lo recibiste. Tú tienes un derecho, un poder de Dios de ser hijo de Dios, hija de Dios. Aleluya. Dice, estos no nacieron en forma natural. Mi vida, este nacimiento, este privilegio de ser hijo o hija de Dios no es una cosa natural. Tu nacimiento en Cristo, en Dios, no es por una cosa o una forma natural. Dice la Biblia, estos no nacieron en forma natural por voluntad humana. No. Este no tiene ninguna cosa que ver con un ser humano. No, este es una obra exclusivamente de Dios. Aleluya. Aleluya. Dice otra vez, yo te voy a leer este lindo pedacito. Dice, estos no nacieron en forma natural, por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Uy, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y qué bueno saber esto, que este nacimiento es de Dios, no es de voluntad humana, no es de forma natural, ni por el deseo de ningún hombre. Aleluya. Y por esto, este es una grande revelación que nos echa en una dimensión que es exclusiva, muy lindo. Aleluya. Entonces, tú puedes andar en la libertad en que Dios, en que Jesucristo nos ha dado esta libertad. Este no tiene nada que ver con la sangre de tu mamá, ni tu papá, ni tu familia. Este nacimiento es supernatural. Es supernatural. Es un nacimiento de Dios, un nacimiento del Espíritu Santo. Aleluya. Y este nacimiento del Espíritu Santo es mucho más fuerte y mayor y mucho más fuerte del nacimiento natural, de la sangre de tu mamá y de tu papá y de tu familia. Y puede dejar y echar en un lado el nacimiento de tu familia, de la sangre humana, de la carne humana. Puede echar toda esta en un lado, y el Espíritu, este nacimiento que es de Dios, coge todo lo que es tuyo, y este es donde tú y yo vamos a andar.
en el espíritu, que es más superior del nacimiento que viene de nuestra familia y de la sangre, del cuerpo humano y del ser humano y el nacimiento natural. Es tan lindo. Es tan lindo. Si tú y yo podemos coger esta revelación, vamos a andar en una dimensión muy alta y fuerte. Aleluya. Y es mi esperanza que tú, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, tú puedes coger lo que Dios te está diciendo y donde Dios nos estamos llevando con esta parte de la escritura en este momento. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por estar allí y por andar conmigo en este tiempo, en esta escritura tan lindo, que me gusta mucho. Entonces, yo estoy compartiendo contigo para que nosotros juntos podemos gozar en estas palabras de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Marcos. Sí, Marcos 11, el versículo 24. Vamos a hablar un poco de la salud en cuanto a la oración. Cómo podemos perseguir en la oración y en la creencia, cogiendo y creyendo en la palabra de Dios para ser sanados, para andar en buena salud. Aleluya. Dice el libro de Marcos 11, el versículo 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis, todo lo que pides en oración, cree que lo recibiréis y os vendrá. Este es el pedacito de escritura que nosotros estamos trabajando ahora. El versículo 24 del capítulo 11 del libro de Marcos. Aleluya. Entonces, si hay alguna enfermedad en tu cuerpo o alguna enfermedad que te está afligiendo ahora, dice la palabra de Dios, dice la escritura que dice: por lo tanto os digo que todo lo que pides en oración, mi corazón, tú debes orar, tú debes estar en oración y pedir. ¿Qué es lo que debes pedir ahora? ¿Qué es lo que debes pedir ahora de Dios? Si tú estás enfermo, debes pedir de ser sanado. Aleluya. Entonces dice que os digo que todo lo que pides en oración, todo lo que pides. Y ahora que tú estás enfermo, ¿qué es lo que tú vas a pedir? ¿Qué es lo que tú vas a pedir? Porque es bueno, dice que todo lo que tú pides ahora mismo, ¿qué es lo que tú vas a pedir? Pídelo. Tú quieres ser sanado. Aleluya. Entonces vamos a pedir eso en la oración, porque dice que, por tanto, os digo que todo lo que pides en oración. Entonces debemos orar, debemos estar en la oración, debemos pedir
en la oración debemos pedir lo que deseamos y ahora deseamos ser sanados por la enfermedad. Aleluya. Entonces es muy necesario, importante pedir lo que deseas en la oración. Entonces debes orar. Mi amigo, debes orar. Mi corazón, debes orar. Debes orar. Y en la oración debes pedir lo que deseas. Y deseas ser sanado. Debes pedir este mismo. Aleluya. Aleluya. Amén. Dice, todo lo que pides en oración, cree que lo recibirá. Cree. Cuando tú pides, cuando tú ores, cuando tú pides lo que deseas en la oración, todo el mundo puede orar. La oración es para todo el mundo. Aleluya. No es para una gente especial. Tú también puedes orar. Aleluya. Tú también puedes orar. Si tú no puedes orar, llame a alguien que te puede ayudar para orar. Pero la oración debe haber una oración. Aleluya. Y en la oración tú pides. Si tú no sabes orar, llama a un amigo, tu pastor o alguien que te puede ayudar a orar y a creer. Aleluya. Y Dios, la palabra de Dios es así mismo. Dios va a hacer lo que Él dice. Aleluya. Entonces dice, por lo tanto os digo que todo lo que pides en oración, creed que lo recibiréis. Cree ahora cree que lo recibiréis. Aleluya. Cree. Tú debes creer. Aleluya. Y en creyendo, tú no debes empezar a decir las cosas negativas. No. Aleluya. Si tú crees, ora, cree que lo que tú pediste, tú has recibido. Aleluya. Y dale las gracias a Dios por recibirlo. Aleluya. Entonces dice que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Mañana. ¿Cuándo? La semana que viene. ¿Cuándo? El mes que viene. ¿Cuándo? El año que viene. Pero os vendrá. Aleluya. Pero os vendrá. Entonces no vaya a decir que ya oré y no veo nada, que todavía estoy enferma. No. Entonces, si tú empiezas a hablar de esta manera, entonces quiere decir que tú no crees ya. Entonces, escucha bien lo que dice la escritura. Dice que y os vendrá. Vendrá es el futuro. Pero ahora lo que te toca es orar y creer. Eso es lo que te toca, orar y creer. Entonces, os vendrá en el futuro. Puede ser ahora mismo, pero si tú sigues enferma, sigue creyendo, sigue orando, sigue creyendo y sigue dándole las gracias a Dios el Señor y os vendrá. Aleluya, os vendrá. Aleluya, amén. Padre, vamos ahora, Padre nuestro que está en los cielos. Tu palabra es siempre lo que tú dices. Ya estás seguro. Y la palabra de Dios que nos viene ahora, nuestro Padre, nuestro Dios, tú lo vigilas hasta que se cumpla. Dios nuestro, para toda la gente que está enferma, que está en oración y que está en esta oración conmigo, nuestro Padre, cualquier enfermedad que sea,
deja que la palabra de Dios entre el cuerpo de la gente y nosotros creyendo, recibimos la sanación, la salud en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, porque la palabra de Dios es cierto. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias por tanto ahora mismo, por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo está distribuyendo y visitando toda la gente que está enferma, que en este momento está orando conmigo y está orando y creyendo que tú escuchas la oración. Y lo que la gente desea ahora, la salud, que tú lo estás distribuyendo, tocando la gente por la mano y poder del Espíritu Santo, la gente está recibiendo su salud, están siendo sanados en el nombre de Jesucristo. Y la palabra de Dios es cierta. Te damos las gracias, nuestro Dios, que mientras nosotros seguimos creyendo, nosotros recibimos el salud. La gente sigue siendo sanados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, qué bueno estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Que Dios les bendiga mucho y que sigan disfrutando de un buen salud en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Si Dios quiere y si Jesús tarde, entonces vamos a encontrarnos y estar aquí otra vez en este segmento de Dios nuestro sanador. Entonces, este es tu regular pastor Elena, hablando y te predicando de Accra, Ghana. Hasta luego. Chao.